Bien, gracias por las reflexiones, por los debates realmente enriquecedores. En este momento vamos a detenernos un poco porque hemos decidido en el cuarto coloquio de arqueología dedicar un momento especial para rendir un homenaje a la memoria de nuestro buen amigo Santiago Uceda Castillo, como les comenté en la mañana, un gran arqueólogo, referente nacional, que compartió con nosotros muchos proyectos e intereses, y que compartió también este escenario el año pasado con varias de las personas que están aquí. Agradezco también la presencia de la señora Nadia, realmente humaniza la sesión con su presencia el día de hoy. Y para rendir este homenaje hemos convocado a tres buenos amigos y grandes arqueólogos: Gabriel Prieto, Ricardo Morales y Luis Jaime Castillo. No les voy a hablar de ellos porque para eso los voy a dejar con el director fundador del Complejo Arqueológico El Brujo, nuestro director, el arqueólogo Regulo Franco. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Quiero aprovechar también el saludo por parte de la Fundación Vice a su hermano Carlos Uceda, que se encuentra también con nosotros. Gracias, Carlos, por venir. Antes de empezar esta segunda parte de un justo y merecido homenaje al doctor Santiago Uceda Castillo, colega nuestro, voy a pedir al público levantarse un ratito y rendirle muchos aplausos a él, por favor. Muchísimas gracias. Cuando veo la fotografía de Santiago, me acuerdo de haberlo conocido en 1982, o sea que en el milenio pasado. Cuando llegó a Pachacamac, acompañado del doctor Arturo Jiménez Borja, y esa fue la oportunidad de conocerlo, a Santiago, sin saber que nos íbamos a conocer de mejor manera a partir de 1990, cuando llegó por primera vez a la costa norte del Perú, en compañía del doctor Guillermo Vice de Osma, más conocido como Pancho Vice. Recuerdo que Pancho Vice le tenía a Santiago una gran deferencia, no solamente como persona, sino como investigador, como profesional y como director entonces de las Huacas de Mochi. Recuerdo que cuando encontramos un ídolo de madera de 2,48 metros de altura, que fue nuestro primer hallazgo, entonces Santiago fue invitado a ese descubrimiento. Y Santiago estaba tan entusiasmado que decía: doctor, ahora sabemos dónde también vamos a encontrar nuestro ídolo, en la Huaca de la Luna. ¿Y por qué decía eso él? Porque ya se había dado cuenta él de que la Huaca Cao Viejo era similar a la Huaca de la Luna. Y eso es lo que hemos venido comprobando en los últimos años. Santiago no hizo una buena gestión. Santiago hizo una extraordinaria gestión. A partir de 1991, obviamente en compañía del doctor Ricardo Morales. Santiago hizo muchísimas cosas que antes nunca se habían hecho. De crear la escuela de campo, ser un gran docente de la universidad, publicar los informes de campo que nadie lo hacía, entre otros eventos que seguramente hablarán los invitados en esta oportunidad. Sin preámbulos, voy a presentar al doctor Ricardo Morales Gamarra, director del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, director del Museo de Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo y Patronato de Huacas de Valle de Moche, educador, maestro en ciencias y doctor en ciencias ambientales. Ricardo, por favor.
buenas tardes. Queridos amigos, Nadia, ¿dónde está? Estos son momentos un poco difíciles para armonizar algunas ideas, algunos recuerdos. A veces esto se viene todo en tropel y no hay posibilidades de organizarlas. Sobre todo cuando uno piensa que está preparado para decir algo y es mentira. Porque la emoción, los nervios, los recuerdos son tantos que dificultan. Quizás diga alguna barbaridad, ustedes me disculparán, sobre todo Santiago, que nos está viendo por ahí. Pero lo cierto es que conozco a Santiago desde el año 75 y hemos trabajado juntos en la Huaca de la Luna desde fines de 1990, cuando comenzamos a armar el programa, y luego comenzamos a trabajar en campo a partir del 15 de mayo del 91, es decir, 27 años trabajando constantemente. Y una cosa que siempre le decimos, no con el ánimo de cobrar, pero nunca hemos tenido vacaciones. Y eso es cierto, porque cuando hay compromiso, cuando hay cariño y cuando uno sabe que está forjándose una nueva realidad, un nuevo modelo de gestión del patrimonio cultural, es decir, una gestión que no necesariamente tiene que caer en la tutela o el paraguas del Ministerio de Cultura o INC. ¿En qué medidas nos sentíamos capaces de ser gerentes o empresarios en base a la ciencia, al conocimiento, a la experiencia y todo lo que hemos podido lograr a lo largo de estos 27 años? ¿Qué les puedo decir de Santiago? Ustedes tienen la idea, la imagen, que es un señor serio, circunspecto, académico, riguroso en la investigación, riguroso en todo. A mí me gustaría contarles la otra parte, la otra parte de la medalla. El Santiago vivaz, siempre juguetón y siempre haciendo bromas, y no bromas tan simples, ¿eh? A mí me hizo una, y la voy a confesar. Fue en diciembre de 1979. Me acuerdo que consolidar una amistad y un respeto, y sobre todo tener la capacidad de decirnos las cosas como nosotros las pensábamos, porque la idea era muy clara. El proyecto está por encima de los dos. Eso a veces se deja de lado y no se ve en realidad la importancia, la trayectoria y la proyección que puede tener un proyecto de esta envergadura. Entonces, con Santiago hemos tenido una serie de vivencias muy interesantes, en donde siempre quedaba en claro la capacidad del diálogo, la capacidad de la reflexión y sobre todo de la corrección de errores. Yo eso difícilmente lo he visto. Muchas veces nos han preguntado, incluso Anaís nos ha dicho, bueno, este matrimonio místico, ¿en qué queda? Porque en realidad es un matrimonio místico. Entonces la cuestión era muy simple, ¿no? Muy simple. Hemos trabajado 27 años y no hemos tenido un nivel de ruptura, de quiebre. Siempre hemos buscado el punto de concertación, de conciliación. Quizá un día, 2 días en silencio y después retomábamos con esa sinceridad, esa claridad que teníamos para decirnos las cosas como pensábamos. Y creo que eso es bien difícil en un proyecto arqueológico, que 2 codirectores tengan una situación como esta, en donde por lo general se ve más la cuestión personal, y eso es lo que dificulta los éxitos continuos de un programa como este que nosotros hemos manejado y seguimos manejando. Hemos pasado momentos muy buenos, hemos pasado momentos un poco críticos, pero siempre hemos salido adelante. ¿Qué más les puedo contar de Santiago? Riguroso, autoexigente, una persona que era muy estudioso, analítico, trabajador como él solo,
Yo me acuerdo, disculpen las improvisaciones, pero las prefiero así. Cuando recién comenzábamos en el año 1991, fines del 91, un día voy a su casa, cuando vivían en Almagro, ¿te acuerdas, Nadia? Y lo encuentro a Santiago separando la bolsita de pago del personal, con sus 10 centavos aquí, un perfecto avaro, 10 centavos más acá, otro por acá, otro por acá. Entonces le dije, eso no está bien, tenemos que ver una persona que se dedique a esos detalles. Y tú tienes a la persona porque has trabajado con él en el programa Chaymochi, que es Rubén López Benavides. Y es así como Rubén ingresa al proyecto y él ya se encarga hasta ahora de todas esas cuestiones administrativas. Esa es toda nuestra burocracia, Rubén. No tenemos más empleados que hagan ese tipo de trabajo. Con la eficiencia, con el hígado que a veces le fastidia, pero ahí con cólera, entre risas y todo, lo vamos llevando bien. Y así ha sido. Entonces, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de organizarse, y algo que siempre le reclamo a todos los arqueólogos, y muchos están aquí presentes, no los quiero señalar, pero el único arqueólogo puntual que he conocido es Santiago. 5 de la tarde, 5 para las 5 él estaba ahí. Porque yo conozco a muchos, y están mirando el techo en este momento, conozco a muchos que llegan a las 5, pero del otro día. O no llegan, por eso yo decía, ¿no? El o'clock, el never in the life y el see you tomorrow hasta pronto, ¿no? En realidad es una cosa interesante y es algo que sus alumnos tienen que aprender. Porque todos aquellos que han sido alumnos de Santiago en aula y en el campo, tienen que haberse dado cuenta de esos pequeños detalles y sobre todo de lo prolijo que era, lo cargoso que era realmente, cuando se tenía que buscar algún defecto, alguna falla en los documentos, sobre todo los contables, porque obviamente el prestigio del proyecto siempre recae en la calidad, en la limpieza y en la transparencia con que se manejan estas cosas. De lo contrario, un proyecto autogestionario como Huaca y la Luna, que no ha recibido un sol del Ministerio de Cultura, y eso lo digo con toda claridad y con conocimiento de causa, con sangre, sudor y lágrimas, a prueba de todo. A prueba de todo, el proyecto ha salido adelante porque el manejo ha sido transparente. Y eso lo digo con todo orgullo, con toda la vanidad que ustedes se puedan imaginar, sumándole a Santiago y la mía. Entonces, estos proyectos salen al frente porque realmente hay gente que tiene coraje, tiene capacidad, tiene, ¿cómo se puede decir, Dios? No solo el conocimiento, sino la audacia y la picardía para buscar la figura administrativa más rápida para llegar a donde se nos pone un freno. Y eso es lo que hacíamos. Y seguimos haciendo. Seguimos haciéndolo. En este momento el canon minero ya está casi listo para que nos entreguen cerca de 1 millón de soles. Y con eso vamos a iniciar el trabajo el próximo mes. Y siempre pensando en cómo hemos hecho una estrategia, una política de trabajo y siempre pensando en nuestro personal. Aquellos directores que no piensan en su personal son simplemente aquellos que ganan gracias al sacrificio de su gente, y eso no debe ser, porque eso es sinvergüencería. Quizá este no sea el espacio para decirlo, pero esta palabra ya debe ser frecuente en nuestros discursos ante tanta corrupción. Creo que, y para terminar, todos estos proyectos del norte se deben de una u otra manera al empuje, al coraje y a la decisión que los directores ponen en el desarrollo de estos proyectos. Vemos por Lambayeque, Bernarda, Walter Alba, Carlos Wester, Carlos Helera, aquí Reulo, trabajando desde el 90 en el Brujo y haciendo del Brujo lo que ahora vemos. Hay que reconocer y decirlo con toda humildad, aunque no le parezca, es nuestro trabajo. Nadie nos puede quitar el privilegio de haber hecho de nuestra vida simplemente un culto a la Huaca XYZ. Entonces yo creo que
Merecemos de una manera estos homenajes, como le damos a Santiago, para toda esta generación del 90. Muy pocos reparamos en ello. Ahora tenemos que pensar en el recambio. ¿Quiénes van a continuar nuestro trabajo? Yo confieso, tengo 72 años. 3 años más en la universidad me dice, señor, muchas gracias. Y esto sí es posible. Entonces tenemos que pensar cómo nuestros alumnos, tenemos que pensar quiénes van a continuar esta huella que hemos generado nosotros hace 30 años, con el señor de Zipán y todo lo que hay alrededor de él y de todos nosotros. Pensemos en ello. Que este momento sea un momento de reflexión y de recuerdo a lo que significa Santiago como uno de los primeros, de los pioneros de este trabajo, que nosotros nos reagrupamos como Arqueonorte y seguimos agrupados como Arqueonorte. Y la cuestión simplemente es esa, que la arqueología sea digna, que la arqueología sea una ciencia de integración social. De lo contrario, poco es lo que vamos a lograr. Tenemos que integrarnos, antropología, arquitectura, meteorología, etcétera, etcétera. Entonces, esta ciencia, este elemento contenedor que es la arqueología, tiene que agrupar a todos estos especialistas y creo que en eso andamos. Lo que nos falta quizá es tener una nueva reunión, Reulo, Luis Jaime, no sé quién más está de Arqueonorte por aquí, pero lo cierto es que el desarrollo de la arqueología norte del Perú es producto del coraje que se ha tenido en forma individual y ahora en forma corporativa. Y uno de los símbolos, uno de los emblemas de ese concepto, de esa doctrina, es precisamente Santiago Uceda Castillo. Yo hago desde aquí un homenaje más a Chanti, el hombre blanco, como le decíamos por ahí. ¿Te acuerdas, Guillermo? Luis Guillermo Lumbrera, el hombre blanco. Y esa es la manera como nosotros nos agrupamos y nos entendemos. Todos tenemos por ahí algún apodo. No se escandalicen de eso. No se escandalicen, sino que es una cuestión de cariño. Es una cuestión de cariño. Y creo que lo que debemos hacer simplemente es seguir trabajando en esa misma dirección y hacer de la arqueología una ciencia de la integración social. Muchas gracias.